Si mal no recuerdo, nos quedamos en... Estábamos viendo despojo, ¿lo terminamos de ver? Eh, no, no, estábamos viendo este de... No, no lo terminamos de ver. Homicidio, hurto, violencia, robo, abuso, fraude, despojo. Creo que sí, sí lo terminamos de ver o no. La verdad no recuerdo. De todos modos, vamos a dar un pequeño repaso rápidamente. Y de aquí continuamos. El despojo, pues ya lo vimos, es un delito que consiste en obligar a alguien a actualizar de cierta manera, mediante amenazas o violencias, para obtener un beneficio o un lucro. Ese es la concepto doctrinal. También tenemos el concepto legal, que dice que es el artículo 395, que es, se aplicará una pena de 3 meses a 5 años de prisión y multa de 50 a 500 pesos al que, por propia autoridad o haciendo uso de violencia o furtivamente o empleando amenaza, engaño, ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca. Y platicábamos que hay muchas personas que a veces llegan a rentar casas y que por no querer pagar quizás los impuestos correspondientes, pues nunca hacen contrato de arrendamiento, nunca hacen algo que les dé esa certeza jurídica, ¿no? De que esa persona, pues se puede quedar dentro de su propiedad y que al rato no la van a poder sacar porque es un delito. Sacar a una persona que está dentro de un lugar que es mío, pero que se lo estoy rentando, pues es un delito, es despojo. Sucede muchas veces cuando las personas dejan de pagar y se meten, pues ellos son dueños de la casa, tienen llaves, tienen un juego de llaves y pues se les hace fácil meterse y sacarle sus cosas, no pagó, vámonos. ¿Y qué crees que luego denuncian? Y llega a ver esta situación del despojo y entonces dicen, pero Lick, yo no hice nada, nada más lo saqué porque no me ha pagado. Sí, pero para sacarlo hay que seguir un procedimiento, por eso es importante a veces el contrato y obviamente pues cuesta un poquito de trabajo. A veces el juicio llega a durar hasta más de un año, pero de que se saca a la persona que está dentro. Eso no queda duda. Y si no, en civil existen otras tres figuras. Depende la situación. Existe el reivindicatio y existe la plenaria de posesión. Ambas sirven para tratar de obtener o recuperar la posesión y la propiedad de un bien inmueble. Los elementos veíamos que había un material que son los inmuebles, el derecho real, también decíamos que si, por ejemplo, ya teníamos poco tiempo y ya no les puse más ejemplos, pero otro ejemplo es cuando hay casas rurales donde los ríos pasan muy cerquita de esas cabañitas que tienen, que son casitas de campo y que van con la familia a disfrutar un fin de semana o vacaciones, etcétera. Entonces, hay veces que hay ríos cercanos y las personas dicen, ah, pues aquí pasa el río, es mi río, y cortan su cauce o lo desvían, ¿no? Entonces, eso también se pudiera considerar hasta cierto punto como despojo, porque le están despojando de la posesión o del uso de ese río, que a lo mejor no es propiedad de nadie como tal, sino es para uso común. Lo mismo con se me olvidan los nombres, espérame tantito, las servidumbres de paso. Hay veces que los vecinos pues tienen un pequeño callejoncito y ya se estableció como servidumbre de paso, pero como era parte de su propiedad, de repente lo cierran. ¡Pum! Pues ahí que podemos demandar, aparte de la servidumbre, tratar de equipararlo al despojo. Sujetos, ya sabemos que hay un activo y un pasivo. El activo es cualquier persona física y el pasivo puede serlo cualquier persona física o moral e incluso resultar afectada la nación. En ese sentido, también platicábamos del ejemplo y les ponía yo la situación con la construcción del aeropuerto, del nuevo aeropuerto o del aeropuerto que se iba a hacer en Texcoco. Hubo una situación complicada porque mucha gente tenía propiedades que estaban en esa zona y pues no las querían vender. Literal, los despojaron de ellas, los sacaron y pues sí los indemnizaron, hicieron una expropiación, sin embargo, pues se duda
si efectivamente se pagó como debía de ser a esas personas, si se les indemnizó de una manera correcta y pues sufrieron un despojo de sus propiedades. No se puede acreditar así porque el Estado, esa es la cuestión, por eso ahorita vamos con esto de que dice aquí que incluso la nación, el Estado es propietario de todo, por así decirlo. No, no es que nosotros tengamos la propiedad. Si se necesita, por eso el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos permite y faculta al gobierno de expropiar valga la redundancia, las propiedades o los bienes de las personas cuando sean necesarios para la nación. Entonces, en ese sentido fue lo que hicieron y por eso les pudieron quitar esas tierras e indemnizarlos de una manera errónea o fuera de la ley, pero sin cometer un delito de despojo. ¿Por qué? Porque el Estado sí tiene esa facultad. Sin embargo, si el Estado también es dueño de alguna oficina, de algunos predios, y los arrienda a personas físicas, y estas personas físicas nuevamente no incumplen y el gobierno de repente los quiere sacar, sin hacer los procedimientos adecuados, también puede caer en esta situación de ser o cometer el delito de despojo. Sin embargo, pues aquí habrá que fincar responsabilidades, ¿no? ¿Quién fue la persona que autorizó y etcétera? Esa persona será la que se tendrá que entender en el Ministerio Público o en el tribunal en su momento. Hablábamos de que se trataba de un delito por su conducta de acción, por el número de actos era unisubsistente, por el número de sujetos era monosubjetivo o plurisubjetivo, por su duración dijimos que era instantáneo, por el resultado de la lesión es de tipo material, por su ordenación metodológica fundamental o básica, por su autonomía es autónomo o independiente y por su composición es anormal. ¿Cuál es la conducta típica? Emplear el engaño, violencia o amenaza. En ese sentido, ¿el engaño en qué podría consistir? En hacerle creer a la otra persona que quizás no es el dueño con tal de sacarlo, de que es otro inquilino más, pero lo saca y lo despoja del lugar o de la propiedad, aún así estaría en presencia del delito. Violencia o amenazas, pues quedan muy claro, ¿no? Eh, Ejercer estos actos de dominio sobre el inmueble y ocupar el inmueble son actos de posesión sobre hacer uso de ese derecho real. Si nos impiden o nosotros impedimos a la persona que le arrendamos cualquiera de estos, pues obviamente estamos cayendo en la conducta típica. ¿Si se entiende alguna duda, pregunta? Todo claro. No te escucho bien. ¿Ya me escucha? Sí se Sí. entiende, que con un repaso, pues sí, como que se reafirma un poco más el conocimiento. Claro, sí, sí es importante echar repasitos de repente y igual por eso siempre les pregunto y con toda confianza si tienen algo que no le entendieron, díganme y vemos la manera de explicarlo y que lo entiendan. Formas de ejecución. Estos medios pueden consistir en violencia, furtividad, amenaza o engaño. Ya lo dijimos. Resultado típico es el daño en el patrimonio. Obviamente la persona que es dueña de esta propiedad pues no puede hacer uso de ella porque está ocupada quizás por otra persona, pero esa persona pues al sacarla sin seguir los procedimientos adecuados le está violentando su esfera jurídica de derechos y por lo tanto también daña su patrimonio. La culpabilidad, obviamente tiene que haber dolo. La persona que está dentro, pues no se quiere salir, o, perdón, la persona que arrienda el bien inmueble, forzosamente lo quiere sacar y tiene esa intención de sacar a la persona, ¿no? Y a lo mejor no lo hace siguiendo los procedimientos adecuados y esto genera un dolo. La punibilidad consiste en la pena del delito. En el caso que nos ocupa, se le impondrá una pena de 3 meses a 5 años de prisión y multa de 50 a 500 pesos. Concurso de delitos consiste en el engaño, entonces no puede haber tantos delitos porque tiene que haber un engaño, salvo que otro delito también requiera o tenga engaño, pudiera haber concurso ideal o formal. Sin embargo, el real o material ya sabemos que radica en todo lo que podamos hacer posterior al delito, como robar otro vehículo
y a lo mejor sin querer atropellar a una persona y matarla después de robar ese vehículo. Entonces, ese es el concurso real o material, para que lo recuerden, porque puede ser pregunta de examen. Esa no sé si la vaya a poner o no, pero es probable. Vamos contra los delitos contra la salud. De la procuración, tenencia, tráfico y procedimientos, perdón, espérate, que llegó una persona. Proselitismo y otros actos en materia de narcóticos. En ese sentido, pues créanme que es mucha la carga de trabajo que hay siempre sobre estas personas que tienen, pues algunas sustancias que no son consideradas legales y sí, sí deja bastante dinerito representar a personas así, entonces, pues una buena opción siempre y cuando les guste la materia. Concepto doctrinal son aquellas o aquellos que ponen en riesgo la salud de la población y bienestar en general. Ah, pero aquí hay una variante, ahorita lo vamos a platicar. Concepto legal. ¿Cuál es el concepto legal? El artículo 193 nos dice, se consideran narcóticos a los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determina la Ley General de Salud, los convenios y tratados internacionales de observancia obligatoria en México y los que señalen las demás disposiciones legales aplicables en la materia. Entonces, vamos a entender un poquito, vamos a desmenuzarlo. Vamos a observar qué son los narcóticos. Pues bueno, son estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determine la ley. En ese sentido, hay una lista en el Código Penal que nos va a decir cuáles son las sustancias que son prohibidas. Por ejemplo, y poníamos hace tiempo cuando veíamos la cuestión de la retroactividad de la ley, platicábamos que, ay, creo que tuve la transmisión. Listo. Platicábamos que había personas que habían sido detenidas por el delito de portación de estupefacientes, como es el delito que estamos comentando, por la aportación de marihuana. Sin embargo, hablábamos que la aportación de la marihuana llega un momento en el que se vuelve legal. Y entonces, si el día anterior te detienen por eso, pues bueno, al día siguiente, al salir de esa lista, se vuelve legal y ya no estoy cometiendo un delito. Esa es la cuestión, ¿no? Siempre y cuando esté en la lista o la ley lo diga, pues está prohibido. Si la ley no lo dice, quiere decir que está permitido. Principio general del derecho, lo que no está prohibido está permitido. Es igual. En Estados Unidos tuvieron una situación muy complicada con esto de las drogas y aquí en México pudiera tratarse de la misma manera por esta situación. Las personas que se dedican al narcotráfico, pues obviamente siempre están buscando las maneras, no hacen otra cosa más que buscar la manera de cómo poder ofrecer sus productos y vender sus productos. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, la fórmula de una droga, vamos a decir una simplemente por mencionar, eh, no sé, la psilocibina, un ejemplo. Es una droga y tiene una composición química. Pero vamos a suponer que le agregan dos, tres aditamentos más y lo vuelven incluso un producto relajante, ¿no? En ese sentido ya cambió la fórmula, ya no es el mismo. Y si no se agrega a esa lista específica de sustancias, hay una laguna y se vuelve legal. Entonces los narcotraficantes en Estados Unidos cambiaban continuamente de producto y de fórmula. Cada vez que la agregaban a la lista, pum, la descontinuaban y hacían una nueva, que tenían que pasar por un proceso para agregarse a esa lista. Y cambiaban la fórmula y pum, otra vez otra. Y así. Entonces, esto fue lo que generó que los narcotraficantes pues eludieran la ley, ¿no? De alguna manera, mediante el cambio de eh, sustancias. Ahora, también hay otra laguna que funciona con una droga que utilizan en Estados Unidos que le llaman las sales de baño. Las sales de baño, literal, es un producto que sirve en esencia para vaciarse dentro de la tina, que haga pequeñas espumitas, que te dé una sensación relajante con aromaterapia y que te puedas relajar. Y ese es su uso y esa es su función y para eso se vende. Incluso hasta tiene las cuestiones de COFEPRIS, etcétera, ¿no? Y dice abajo, no se use, no se ingiera.
Entonces cumple con todos los normamientos. Sin embargo, la gente va, los compra y ¡fum! Los machaca, los muele un poquito, los tritura y se los inhala. Y se drogan con eso. Lo mismo pasa con los solventes. Pues los solventes te los van a vender y los vas a ocupar para diluir pintura, para pintar, para tratar madera, etcétera, ¿no? Hay varias cuestiones que puedes hacer con ellos. Sin embargo, pues hay gente que los ocupa para, lo voy a decir como ellos dicen coloquialmente, para monearse o drogarse, ¿no? Entonces, aquí la cuestión está en las lagunas. Sin embargo, ¿por qué les digo de las lagunas? Porque cuando defiendan a una persona, recordemos que todas las personas tienen derecho a una legítima defensa, a una defensa adecuada, y en ese sentido, pues ya depende de cada abogado si toma uno un asunto, ¿no? Pero todas las personas merecen una defensa adecuada. Todos son inocentes hasta que se muestre lo contrario. Entonces, pues bueno, si atrapan a una persona en esta situación, tienen que buscar las posibilidades de poderlo defender, las pequeñas brechas y las pequeñas lagunas en la ley. Y esa lista nos da esas pequeñas brechas. Si cambiamos fórmulas, ya no son ilegales como tal, hasta que se demuestre o se anexen a esa lista. Que se demuestre que esa sustancia, fórmula que estamos haciendo, pues contiene alguna de estas sustancias también que son ilegales. No sé si se entendió. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? ¿No? Sí, entonces si se agrega una sustancia ya se puede hacer un medicamento, ya no es un delito. Pero si es pura, sí, sí es delito. Tenía dudas sobre las cantidades, qué cantidades, porque al parecer ciertas cantidades se pueden cambiar y no es delito. Sí, obviamente también las cantidades son muy importantes. Por ejemplo, la marihuana es legal portar hasta, me parece que 14 gramos o algo por el estilo. Vi un meme hace unos días, muy gracioso porque salía un muchacho y salía con un pequeño, lo voy a decir como lo llama la gente, ¿no? Un pequeño porro, un cigarrillo de marihuana, pero así grandote. Literal lo capturaron con 1 kilo de marihuana al muchacho y él no vende marihuana. Él dice, es que yo compré todo esto y es para mi uso personal y así como que le dicen, lo retan, ¿no? A ver, fúmatelo y para probar que era para su uso personal, pues fumó o prendió un porro, un cigarro de marihuana de 1 kilo de marihuana. Entonces, en ese sentido es muy importante como es la cantidad. Me parece que de las pocas drogas naturales o vegetales, la marihuana hasta ahorita ha sido la única que se ha permitido su uso lúdico. ¿Por qué digo la única? Porque también existen los honguitos que producen psilocibina y que tienen psilocibina y que esas todavía son ilegales. Sin embargo, pues también me gusta tocar este tema porque son medicinas ancestrales, que así les llaman ahora, que usaban en nuestro país los chamanes, las personas que curaban el espíritu, por así decirlo, la mente, en las épocas antiguas, ¿no? Y tiene una tradición bastante antigua el uso de los hongos. También hay muchos estudios recientes que pues apoyan en que generan la neurogénesis y otras cosas. Entonces, a veces tenemos muy estigmatizadas ciertas sustancias, ¿no? La marihuana igual, si no se usa como manera psicotrópica, pues bueno, en ungüentos con alcohol, en pastillas, separando sus componentes, han ayudado a muchas personas. Ejemplo, a las personas que tienen autismo, a las personas que tienen algún síndrome como el de Tourette, personas que tienen mucha ansiedad, pues bueno, a veces se pueden controlar y son cosas naturales hasta cierto punto, ¿no? Que la naturaleza nos brinda. Entonces, también es importante el conocimiento, el estudio, la preparación y el conocimiento sobre estas sustancias para poder defenderlas e incluso, pues en algún momento realizar cambios a la legislación, ¿no? Porque como abogados, pues no solamente nos toca defender, también nos toca a veces proponer, ver cambios. Y entonces hay que analizar bien y mediante estudios científicos con evidencia, demostrar que, por ejemplo, la marihuana tiene otros usos, aparte del lúdico, y que son benéficos para la gente. Que los honguitos son buenos para la gente y que mediante ciertos procesos se puede utilizar de manera adecuada y mediante dosis pequeñas, pues a lo mejor ayudan a muchas personas como las que acabo de mencionar. Entonces, eso es algo que a lo mejor les podría tocar a ustedes en cierto momento de su vida y es importante estar informados. También es importante conocer cuáles son los efectos de las drogas porque así podemos eh, prevenir a la población. Entre más informados estamos, mejor podemos actuar. En ese sentido, pues bueno,
tenemos, o por lo menos a mí cuando me enseñaron derecho, me hablaron sobre las drogas como la cocaína, la heroína, la combinación de ambas y que se le llama highball y distintas prácticas que la gente usa, drogas como el cocodrilo, etcétera, ¿no? Que de alguna manera son diferentes y que pues precisamente por no tener una regulación, la gente usa. Y a lo mejor no es ilegal, sin embargo, son más dañinos. No sé si supieron sobre ese caso de la droga llamada Cocodrilo. ¿No? Es una droga bastante complicada y bastante difícil porque tiene, tiene dentro de sus efectos el consumir la piel de la persona. Les voy a enseñar unas pequeñas fotos porque las personas que llegaban a usar esta droga, pues bueno, literal perdían la piel, literal se les caía, parecían zombies vivientes. Fue un caso muy sonado. Estos son los efectos que les puede generar el cocodrilo. Literal son personas que se morían casi casi en vida por todo lo que se tomaban, pero es tan adictivo que no les importaba perder partes de su piel con tal de seguir utilizándola. Era Esos son los adictivo. efectos del cocodrilo. Y pues obviamente cada sustancia. Entonces aquí es donde debemos de ser críticos, analíticos y sentar bases sobre realmente qué sí es dañino y qué no es dañino, ¿no? Yo la verdad no he visto que a nadie se le caiga la piel por la marihuana. Sin embargo, sí he visto personas que han dejado de trabajar, de hacer cosas por la marihuana, ¿no? Yo no he visto personas que digan, ah, pues yo como honguitos y pues me la paso en mi casa comiendo honguitos y no hago nada, ¿no? Pero sí he visto personas que son... Es curioso, ¿no? Y también he visto personas que utilizan cocaína. Sin embargo, son personas que se vuelven tan productivas por el querer seguir consumiendo. También están las que se ponen a delinquir con tal de conseguir dinero para seguirse drogando, ¿no? Entonces creo que aquí hay una cuestión importante que es de las personas, pero como no podemos asegurar que todas las personas actúen de manera adecuada, pues es importante regular. Y sobre todo porque ese tipo de drogas no tienen regulaciones. Drogas como la Moli, como el DMA, me parece que se llama. Hay muchas drogas sintéticas que son muy dañinas y muy preocupantes. Y hay otras drogas, como por ejemplo el LSD, que fue descubierto por un tipo llamado Hoffman. Yo los invito a ver de repente, eh, ¿cómo se llaman estos documentales? Hay uno muy específico en Netflix que se llama ¿Cómo cambiar tu mente? O ¿Cómo cambiar tu pensamiento? Algo así me parece que se llama. Y precisamente les habla sobre esas drogas, digamos, ancestrales, que es la marihuana, los honguitos, la ayahuasca y el LSD. Y esos cuatro, pues, son utilizados en ciertos momentos de la vida, de la historia con la intención de llevar a la mente a otro nivel, no necesariamente como un uso lúdico. Más bien el uso lúdico fue la consecuencia de esa búsqueda, ¿no? Pero era la intención otra. Ahora, existen otras drogas como la metanfetamina, que incluso se estipula, se dice, que fue creada por el gobierno de Estados Unidos con la intención de hacer sus soldados, pues, mucho más resistentes, mucho más fuertes, que no tuvieran necesidad de dormir, que no tuvieran dolor y que se sintieran con toda su energía siempre. Entonces, muchas drogas tienen otro origen. Por ejemplo, también las personas que llegaron a tener abuso por la cuestión del uso de los somníferos. Lo mismo, se empezaron a regular porque causaban adicción. Y entonces son estas cuestiones las que generan el que se tipifique su uso, el cómo lo están usando y qué consecuencias trae a la sociedad. Volvemos a lo que platicamos del contrato social. La misma sociedad determina lo que está bien y lo que está mal. A mí lo que me preocupa es que pues se está volviendo muy común que la gente vea bien y sobre todo en las películas, en las series, el drogarse, ¿no? Porque creo que alienta a la juventud a pensar que no es malo y le podría llevar por otro camino. Pero bueno, sí, esas son otras cuestiones. Seguimos con lo nuestro.
Obviamente hay tratados internacionales, hay convenios que nos van a ayudar o que nos van eh, a incitar, a alentar, a invitar a también sumarnos a otros países contra las lucha, en la lucha contra las drogas y generar mejores condiciones para cada país, ¿no? Entonces, a veces también, si en nuestro país, por ejemplo, como ya dijimos, se volvió hasta cierto punto legal la marihuana o su uso, pues bueno, acá tendremos que pactar con otros países qué va a pasar con el uso y cruce en cuanto a la legalidad de dichos productos. Elementos. Aquí vamos a tener objetos, que es el material, que es el sujeto pasivo, y el bien jurídico, que es la salud. En este sentido, yo creo que es importante, insisto, analizar, pues, cómo es la situación, porque aquí nos dice que el objeto material es el sujeto pasivo, ciertamente. Pero, ¿qué pasa si el sujeto pasivo precisamente es el que busca la sustancia, ¿no? ¿Cuál es el delito que está cometiendo? Porque hay diferencia entre que lo vende y entre que lo consume. Y luego está el que vende pero o engancha, ¿no? A la gente, porque antes, y yo me acuerdo que mucho siempre nos decían las mamás, no agarres, no aceptes ningún dulce, porque lo que te van a querer dar es droga y te va a gustar y lo que van a hacer es que ahora la siguiente vez te lo van a vender y te lo van a vender muy caro. Entonces, hay que analizar mucho las conductas para poder elaborar defensas adecuadas. Sujetos. Activo. Cualquier persona que se ha entregado el producto. Entonces, cualquier persona, aquí nos está dando la pauta, cualquier persona que sea entregado el producto, va a ser el activo. ¿Y quién es el pasivo? Pues bueno, cualquier persona que se dedique a su transmisión. Este delito nos especifica que la persona que la que vende es la que está delinquiendo. Una pregunta, chicos. ¿De casualidad ustedes saben qué hay que hacer para evitar esos 9 minutos que luego el Zoom nos pausa? No, yo no, la prioridad es, bueno, no los 9 minutos, pero sí cierto tiempo se vence y se tiene que volver a activar, pero no, no sabía que tenía que ser 9 minutos. Cada vez que daba Ok, el tiempo. porque me dijo algo la directora, pero la verdad me lo dijo hace mucho y se me olvidó. Pues veo que últimamente nos pasa más y esto de los 9 minutos, entonces he visto que es una cuestión de tiempo. Ahorita reviso en Google rápidamente a ver cómo lo evitamos, porque ya casi se acaba la sesión y se me hace que nos va a decir que en 9 minutos nos vemos. De todos modos, si pasa eso, nos vemos en 9 minutos. Si es que intentan luego, luego, y si no, pues, si no pueden, es porque tenemos que esperar 9 minutos. Bueno, continuamos. En ese sentido, se trata de un delito con las siguientes características y elementos a revisar. El artículo 193, 94, 96, 95 bis, 95, 96 ter, 97 y 98. Pues bueno, son los artículos que nos dan todas esas pautas porque este delito es bastante complejo, si se dan cuenta. Tiene muchas cuestiones y sobre todo por lo que decíamos, ¿no? Las sustancias que tenemos que conocer y que tenemos que comprender que son ilegales. ¿Cuál es la conducta típica? Pues la venta, portación, transmisión, tráfico, posesión jerárquica. Elemento subjetivo es con fines lucrativos. Presupuesto es valerse el activo y es realizada por el pasivo sobre el activo. Eso ya quedó, creo que entendido. Si no es así, me dicen. Formas de ejecución. Una multitud de formas de transmisión o venta. Aquí también hay una cuestión bien interesante, lo mismo. Utilizando las lagunas, pues bueno, había narcotraficantes que utilizaban mucho niños, porque los niños, pues obviamente sabían que no podían ir a parar a una prisión normal y que el tiempo que iban a pasar era menor en prisión. Entonces, pues usaban niños. Ellos entregaban la mercancía y los dealers recibían el dinero. Entonces, como ellos no eran los que lo vendían, ellos recibían nada más dinero. Si los detenían, no, pues yo sí recibí dinero, pero yo no entregué nada, ni traigo drogas conmigo. Y de repente llegaba otro niñito y era el que entregaba la mercancía. Entonces, es bastante interesante este delito porque tiene muchas cuestiones que pueden ser lagunas.
que es importante analizar. Culpabilidad obviamente exige un dolo, punibilidad depende de la hipótesis que el Código Penal federal determine o bien señale. Concursos de delito a ideal o formal por una gran serie de actos o conductas, porque lo vemos que es muy complejo. Y el real o material, que ya sabemos que depende de lo que hagan después de cometer dicho delito. Entonces ya se terminó la sesión, vamos a cerrarla. Les digo, intenten conectarse y si no se puede, nos vemos en 9 minutos.